Introducción. El estudio del derecho implica también una especialización del mismo. Los estudiantes de derecho y los actuantes del mismo, legisladores, juristas, jueces, el Estado, la sociedad civil, deben conocer las clases y tipos de derechos de los cuales son susceptibles. Cada rama del saber tiene una correlación con el derecho y esto a su vez es objeto de estudio. El tema de delimitar las clases de derechos tiene una importancia a grandes escalas pedagógicas y andragógicas, debido a que nos acoge los derechos generalizados de nuestra carrera, independientemente cuál sea, ya que cada carrera universitaria, cada profesión necesita y utiliza la ciencia del derecho, o sea se auxilia de la misma, así como también el derecho se auxilia de todas las ramas del saber y del conocimiento para su desarrollo y aplicación. En la presente reseña tenemos como objetivo principal señalar, distinguir y agrupar de una manera descifrable las clases de derecho y su relación con todas las ciencias del saber y del ser. Nuestra investigación se encamina desde la división del derecho por su conceptualización y la división del mismo por su relación con otras ciencias, utilizando un método de investigación puro y documental. A raíz de la misma nos encontramos que los distintos autores, las distintas acepciones de los tipos y clases de derechos están muy confusas en su demarcación y su bifurcación, en tal sentido pueden encontrar que existe una relación muy estrecha en cada una de las profesiones y carreras y una extensa diversificación de los tipos de derecho públicos y privados. Los tipos y clases de derecho están organizados en dos grandes grupos, por su conceptualización y por su relación con otras ciencias o profesiones. Para entender su división conceptual, definimos el derecho tanto etimológica como conceptualmente, o sea el derecho como norma y como facultad o sea subjetivo y objetivo. De aquí se desprende el derecho público y privado, así como el objetivo que es clasificado partiendo de diferentes puntos de vista. Según la conducta, según su dependencia con otro derecho, según sus facultades frente al poder público y particular, su valor económico, según la naturaleza de las cosas, su carácter eventual, etc. Y concepto de derecho. La palabra derecho viene vocablo del latín directum, el cual a su vez proviene del adjetivo directus, que significa dirigir, conducir, preámbulo que nos da una idea de dirección, rectitud, disciplina, conducción. Etimología. El derecho se puede definir por medio de dos formas. Como una norma. Definición. Conjunto de normas que rigen el actuar del hombre en la sociedad y encarga a un ente regulador para tal fin. 1 de febrero de 2002. Como una facultad. Conjunto de derechos adquiridos y ejercidos por los individuos protegidos por el poder público o Estado. Existen varias definiciones o sentidos de la palabra derecho, debido a que varios eruditos en el caso han dado sus acepciones individuales. Por ejemplo, Henry Capitán nos dice el derecho es la ciencia de las normas obligatorias que presiden las relaciones de los hombres en la sociedad. Otra enunciación muy acertada es la de Lois Josserand, la cual nos dice que es un cuerpo de reglas obligatorias que puede ser definido como regla social obligatoria y que esta disciplina social evoca la idea de dirección, de rectitud, de disciplina. 1. 3. Tipos de derecho por su conceptualización. El derecho por su conceptualización se puede dividir en dos grandes grupos, objetivo y subjetivo. Se puede definir como las normas que rigen el actuar del hombre dentro de la sociedad, y a ella misma. A su vez se divide en dos grupos, público y privado. A su vez tienen mucha vinculación con otras ciencias o profesiones del ser humano. Es el que se refiere a la organización de las cosas públicas, o sea que regula las relaciones del Estado con los demás estados, organizaciones públicas, los individuos, y a su vez el que regula las relaciones de los individuos con la sociedad a la que pertenece y las relaciones de la misma entre sí. Se puede dividir en varias clasificaciones basadas en su relación con otras ciencias y por su objetividad. Derecho penal, derecho constitucional, derecho electoral, derecho administrativo, derecho fiscal, derecho tributario, derecho agrario, militar, etc. Véase capítulo 2. División del derecho por su relación con otras ciencias. Es el que se refiere a la organización de las cosas públicas nacionales de un país. Derecho público nacional. Derecho público internacional.
Es el que se refiere a la organización de las cosas públicas nacionales y internacionales y su relación con el Estado, con los demás estados, y la sociedad en sí, de un país determinado. Derecho público. Es el que se refiere o actúa al interés de los sujetos entre sí y concierne a las relaciones del individuo con su semejante para satisfacer sus necesidades personales. Se puede dividir en varias clasificaciones basadas en su relación con otras ciencias y por su objetividad. Derecho civil, comercial, marítimo, internacional, derecho de trabajo, etc. Véase capítulo segundo. División del derecho por su relación con otras ciencias. Es el que se refiere o actúa al interés de los sujetos entre sí y concierne a las relaciones del individuo con su semejante, para satisfacer sus necesidades personales en un país determinado. Derecho privado nacional. Derecho privado internacional. Derecho privado. Es el que se refiere o actúa al interés de los sujetos entre sí y concierne a las relaciones del individuo con su semejante, para satisfacer sus necesidades personales de manera internacional. Derecho objetivo. Derecho subjetivo. Se puede definir como el conjunto de facultades, beneficios, privilegios, ventajas, inmunidades, libertades, que nos pertenecen y de las cuales disfrutamos de origen y decencia. Se puede dividir en varios grupos partiendo desde diferentes puntos de vista. 1, 3, 2, 1. Según la conducta. 1, 3, 2, 1, 1. Derecho subjetivo a la conducta propia. Cuando el derecho faculta a la conducta propia de hacer algo, o sea la facultad de hacer. 1, 3, 2, 1, 2. Derecho subjetivo a la conducta ajena. Cuando el derecho faculta la conducta propia a exigir algo. 1, 3, 2, 2. Según su dependencia con otro derecho. 1, 3, 2, 2, 1. Derecho subjetivo dependiente. Es el que se fundamenta en otro derecho o en un deber jurídico del titular. 1, 3, 2, 2, 1. Derecho subjetivo independiente. Es el que se fundamenta en un deber o en un derecho del mismo sujeto. 1, 3, 2, 3, según las facultades frente al poder público o frente a un sujeto particular. 1, 3, 2, 3, 1. Derecho subjetivo público. Es la facultad que posee el particular o sujeto frente al poder público, representado por las limitaciones que el Estado se impone a sí mismo. 1, 3, 2, 3, 2. Derecho subjetivo privado. Es el conjunto de facultades jurídicas exigibles frente al titular de un derecho. Es el derecho que puede apreciarse en dinero o valor moneda. Derecho patrimonial. Derecho extrapatrimonial. Es el derecho que no es susceptible a apreciarse por medio del valor monetario, según su valor económico. Es aquel que ejercitamos de forma inmediata sobre una cosa o derecho. Es el derecho que tiene su utilidad en sí mismo, permitiendo a la persona titular de este derecho, a ejercer su poder sobre un bien determinado. Derecho real principal. Derecho real accesorio o secundario. Es el derecho que tiene por objeto permitir a su titular disponer de una cosa, a través de una garantía para la ejecución de un derecho personal o de crédito. O sea, es aquel otorgado a un acreedor sobre una cosa con el objeto de garantizar el pago de un crédito. Derecho real. Es el derecho que otorga a su titular o a quien lo posee, el poder de exigir de otra persona una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa. O sea, un acreedor puede exigir al deudor un hecho, una renuncia o la entrega de la cosa adeudada. Derecho personal o de crédito. Es el derecho que se exige sobre un objeto inmaterial, y muy particularmente sobre una obra del alma. Es el derecho moral del autor sobre su obra, el cual no tiene un valor pecuniario o económico. Derecho intelectual de autor. Derecho intelectual de explotación. Derecho intelectual. Es el derecho que tiene el autor de explotar su obra, de dar derecho a explotarla y de no dar derecho alguno, así como también del derecho que tiene de exigir que nadie aproveche la misma, de manera lucrativa. Según los que recaen sobre una cosa, persona o actividad intelectual. Es el derecho que recae sobre un objeto material. Derecho corporal. Derecho incorporal. Es el derecho que tienen por objeto una cosa inmaterial. Según los que tienen por objeto una cosa material. Es el derecho que recae sobre los muebles. Derecho mobiliario. Derecho inmobiliario. Es el derecho que recae sobre los inmuebles.
según la naturaleza de la cosa. Es el derecho que puede ser opuesto a todo el mundo sin distinción, siempre y cuando no intervenga con el orden público y social. Derecho absoluto. Derecho relativo. Es el derecho que se fundamenta cuando la obligación corresponde o importa solo a varios sujetos individualmente y solo afecta a determinadas personas, el cual no es oponible a todo el mundo. Según su ámbito de oposición y respeto de su ejercicio es aquel que recae sobre actos jurídicos cuyo cumplimiento no dependen de ningún suceso, condición alguna, y no presenta ninguna complicación. Derecho puro y simple. Derecho afectado de modalidad. Es aquel que está acompañado de modalidad, o sea de peculiaridades, así como también a toda variante de la cual puede sufrir o pueden presentarse o comportarse el derecho, según dependan o no de un suceso o condición. Es aquel que surge de un acto que tiene ya algunos elementos, pero al que le falta uno esencial para que constituya uno puro y simple. Derecho eventual. Derecho mixto. Es aquel que participa a la vez de los caracteres del derecho personal, resultado difícil distinguirlo con preferencia el uno del otro. Y clases de derecho por su relación con otras ciencias. 2.1. Concepto de ciencia. Ciencia es toda rama del saber que ha desarrollado un método de investigación propio de la materia que estudia, teniendo un objeto de estudio definido y susceptible al tratamiento científico. Asimismo, dicha investigación debe conducir a la formulación de leyes que permitan pronóstico. 2.2. Relación del derecho con las ciencias. La ciencia del derecho cumple con las etapas que le dan el carácter científico del fenómeno estudiado, o sea que tiene un objeto de estudio, tiene sus métodos de investigación y anuncia leyes y o principios generales. Entendemos que el derecho se relaciona con las demás ciencias por su objetividad, sea pública o privada. 2.3. Clases de derecho por su relación con otras ciencias. 2 de marzo de 2001. Derechos públicos relacionados con otras ciencias. Es el derecho relacionado a la política y a sus ramas más directas. Se conoce como política jurídica. La política es la ciencia de los medios adecuados para que el Estado cumpla con su misión propia, por lo que podemos decir que el derecho político es la norma que rige los medios adecuados para que el Estado cumpla con su misión propia. Se divide en es la que enseña a la legislación sus fines y que marca sus propósitos básicos. Política legislativa. Técnica jurídica. Es la que implica la elaboración debida de las reglas jurídicas. Derecho político. Es el derecho que rige las leyes electorales del Estado para con el ciudadano y viceversa, y a la vez reglamenta la estructura electoral del Estado y la ciudadanía. Derecho electoral. Es el que fija las reglas básicas de la organización y constitución del Estado. Derecho constitucional. Es el que, para lograr que reine el orden, concreta las sanciones corporales y pecuniarias, o sea económicas, con que el Estado puede castigar a los que infringen tal orden. Derecho penal. Es el que reglamenta la estructura de la administración y sus relaciones con los particulares. Derecho administrativo. Es el que determina las reglas según las cuales el Estado y la administración pueden procurarse los recursos que les son necesarios y cómo pueden emplearlos. Derecho fiscal. Es el derecho que determina las reglas según las cuales el Estado y la administración pública regulan la recaudación tributaria del ciudadano o de las empresas privadas. Es el derecho que crea el Código Tributario. Derecho tributario. Es el que determina las reglas referentes a la legalidad de las tierras y su marco teórico práctico. Derecho agrario. Es el que rige las relaciones entre el Estado militar y la sociedad civil, así como sienta las reglas y códigos militares, coordinando su legalidad estatal y mundial, estableciendo tratados militares, reglas internacionales militares. Los tribunales militares están identificados por las cortes marciales. Derecho militar. Es el que rige las relaciones entre patronos y trabajadores. Derecho laboral. Es el que concreta las reglas que han de seguirse para hacer valer ante los tribunales, mediante acciones judiciales. Derecho judicial. Es el que concreta las leyes, códigos, reglamentos que amparan los municipios, ciudades, estados, y provincias en beneficio de la sociedad y los sujetos que la integran, en balance con el papel del Estado.
Todo lo referente a la libre circulación de las personas, control de las fronteras exteriores, inmigración y cooperación judicial en materia civil pasa a formar parte del pilar comunitario y establece el principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades. Derecho social y municipal. La medicina tiene como objetivo dar el debido valor y significación genérica a ciertos hechos del hombre, los cuales contribuyen a la ilustración de los entes jurídicos en la aplicación de la ley y la administración judicial. Parte de la investigación médica que se encarga de investigar las causas de la muerte de las personas y cuáles son los elementos de prueba para edificar una convicción. Patología forense. Medicina legal. Es la suma de conocimientos médicos que son utilizados para resolver cuestiones comprendidas en la jurisdicción civil. Derecho y la ciencia médica. Es el rige y concreta las leyes que han de seguirse en materia medioambiental y el cuidado y conservación del medio ambiente. En nuestro país como en otros a nivel mundial, existen ya códigos y leyes medioambientales. Derecho medioambiental. Son llamados humanos porque son del hombre, de la persona humana, de cada uno de nosotros. El hombre es el único destinatario de estos derechos. Por ende, reclaman reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte de todos, y especialmente de la autoridad. Estos derechos son inherentes a la persona humana, así también son inalienables, imprescriptibles. No están bajo el comando del poder político, sino que están dirigidos exclusivamente por el hombre. Derechos humanos. Es el que regula las leyes canónicas y eclesiásticas. Derecho canónico. Derecho económico. Es el que regula y crea reglamentaciones sobre las acciones trazadas sobre el orden económico, a propiedad, sucesiones, hipotecas, leyes económicas, leyes antimonopolios, leyes de producción, leyes monetarias, que repercuten sobre el aspecto jurídico, demostrando la necesidad de que la economía y el derecho estén íntimamente relacionadas. 2, 3, 1, 18. Derecho estadístico. Es el que crea las bases de las estadísticas judiciales, es más bien el derecho puro ayudado por las ciencias estadísticas, las cuales agrupan metódicamente todos los hechos que se prestan a una evolución numérica. Es el que contiene las reglas del derecho común que se aplican a las relaciones de los particulares entre sí. Derecho civil. Es el que contiene las reglas cuya aplicación está reservada a los actos de comercio, o sea las operaciones mercantiles. Se divide en Derecho comercial terrestre. Contiene las reglas comerciales terrestres. Derecho comercial marítimo. Contiene las reglas comerciales marítimas. Derecho comercial aéreo. Contiene las reglas comerciales aéreas. Derecho comercial. Derecho científico y tecnológico. Derechos privados relacionados con otras ciencias es el que regula el desarrollo científico y tecnológico, su uso, sus límites y parámetros en el ámbito civil, militar y estatal. Está muy ligado al derecho de autor, y a la ciencia computacional. Su legislación es creado por un vacío existencial de las leyes regulatorias ligadas a los delitos informáticos, que son tipos de conductas susceptibles de ser penadas y que se han cometido contra o a través de una computadora. El acceso ilegítimo informático o intrusismo informático no autorizado, hacking, que supone vulnerar la confidencialidad de la información en sus dos aspectos. Exclusividad e intimidad. El daño o sabotaje informático, cracking, conducta esta que va dirigida esencialmente a menoscabar la integridad y disponibilidad de la información. Y el fraude informático, hipótesis en la cual se utiliza el medio informático como instrumento para atentar contra el patrimonio de un tercero. Asimismo regula las leyes de derecho de autor o explotación de productos y tecnologías. Es aquel que determina y estudia las reglas del sector financiero y bancario de una sociedad determinada. Derecho financiero. Es el que regula y crea las leyes y estatutos lingüísticos internacionales. Crea las reales academias de lenguas y da institucionalidad a las mismas. Es una simbiosis de la lingüística, el derecho internacional y el derecho social y humano. Derecho lingüístico. Derecho industrial. Es el que regula y crea las leyes, rigen los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos, relacionados con la industria. Y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad. Asimismo regula la emisión de patentes. Conclusión.
Las clases de derecho están divididas por varios autores de una manera poco uniforme y muy arbitraria a su concepto y punto de vista de cada autor. No existe una regla clara de esta división. Así también los diferentes países y culturas tienen muy diferentes acepciones del derecho y sus divisiones. Varios autores citan las diferentes clases de derecho de manera individual, por lo que procedimos a hacer y edificar una división constructiva y lógica de las mismas. La ciencia y el arte del derecho tienen por objeto la regla del derecho, pero la misma no es más que la suma de reglas particulares. Clasificando estas reglas podemos concretar el contenido de la disciplina del derecho, y fijar la relación entre las distintas ramas. Según podemos observar, el derecho se puede dividir de una manera generalizada como derecho nacional e internacional y por otro lado como público y privado. En la búsqueda de una división lógica y clara que cada rama y cada manera de comportamiento posee una clase de derecho de estudio. Conocer y manejar esta relación es muy importante, así como la delimitación de la misma en un orden lógico y ameno. Comprobamos y tratamos a su vez con una visión general, el concepto y relación del derecho en la sociedad, y el hombre y con otras ciencias del saber humano, donde nos dimos cuenta de la gran afinidad al conocimiento puro de ser humano de la ciencia del derecho y de la relación íntima con otros dogmatismos. Con este desarrollo, dejamos plasmado, una idea de la división del derecho para su fácil estudio, aplicación y diferenciación.